Bienvenidos a Universo ES y vamos con la previa del partido del día de mañana entre la selección salvadoreña versus Honduras. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Y es que el partido del día de mañana va a ser de vital importancia. Uno, porque la selección salvadoreña buscaría con algún resultado positivo, que puede ser un empate, etcétera, poder asegurar ese cupo, esa plaza para los cuartos de final. Evidentemente, pues no se sabría si como primero, segundo o tercero hasta que finalicen todos los partidos de nuestro grupo. Y por su parte, Honduras, que viene de rescatar un valioso empate en el último minuto ante la escuadra de Canadá. El partido lo empezaron perdiendo 2-0 y en los últimos media hora del compromiso ante Canadá vino la remontada monumental y también de un jugador que destacó muchísimo. Hay que tener mucho cuidado en este partido cuando lo enfrentemos, y es Osorto. De momento la tabla de clasificaciones dice que la selección salvadoreña va puntera con 3 puntos y más un gol a favor, y lo siguen Honduras y Canadá con un punto respectivo y 0 goles de diferencia, pero marcado 2 goles y recibido 2 goles. Y en último lugar, República Dominicana con 0 puntos y menos un gol a favor. Vamos a meternos rápidamente en la previa de este partido y las estadísticas. Cómo llegan ambas selecciones en sus últimos partidos o cómo ha sido parte de su preparación para este premundial o para la recta final de este premundial. La selección salvadoreña, recordemos que tuvo que jugar una fase previa de este premundial. Nos enfrentamos ante Islas Turcas y Caicos, Guyana, Surinam y Antigua y Barbuda. Esa fase preliminar se disputó justamente en Antigua y Barbuda y hemos tenido 2 partidos de carácter amistoso ante Costa Rica como preparatorio y bueno, nuestro primer partido ya en esta segunda etapa del premundial, que fue ante República Dominicana, la victoria. En general hemos sumado al menos en esos partidos cerca de 4 victorias, 2 empates y una derrota. Pero también recordemos que tuvimos participación en el UNCAF, donde nos fue pésimo. Esto porque llegábamos al UNCAF prácticamente con 3 días, 4 días de preparación. El técnico había sido nombrado hace un par de semanas nada más como DT de la selección sub-20. La preparación fue muy pobre, simplemente fuimos a cumplir ese torneo y terminamos siendo la selección goleada. Nos goleó Panamá por 3-0 y ahí nos enfrentamos a esta Honduras. Y si bien esa selección era muy débil, porque luego hubieron varios refuerzos, esta selección ha cambiado muchísimo el 11 respecto al que jugamos ante Honduras y también ha tenido mucho más tiempo de trabajo. Y en ese partido caímos derrotados 4-2 ante Honduras, que no fue un mal partido porque, si no recuerdo mal, al menos estuvimos perdiendo 2-1 en el primer tiempo. Era un partido disputado, teníamos acciones de llegada, por supuesto muy endebles en defensa, sin una idea clara de juego. Y bueno, Honduras un poco más consolidada nos ganó 4-2 en ese UNCAF. Luego nos goleó Nicaragua, que fue un bochornoso. Y finalmente en el último partido empatamos 2-2 ante Cuba, ya un poquito más suelta la selección salvadoreña, y en penaltis nos logramos hacer para no terminar en el último lugar de ese UNCAF que se disputó en este año, a inicios de este año básicamente. Luego, como ya he destacado, en la fase preliminar goleamos a Islas Turcas y Caicos, empatamos 2-2 ante Guyana, que para mí fue eso una caída, tuvimos que haber goleado ese partido, pero fallamos muchos goles de cara a portería. El arbitraje fue pésimo, nos robó creo que 2 penaltis, tuvo que haber expulsado mínimo a 2 jugadores de Guyana porque nos lesionaron justamente a Víctor Mejía en ese partido, etcétera. Pésimo, pero empatamos 2-2, no hay excusas, el partido fue terrible y lo empatamos. Luego le ganamos y goleamos 3-0 a Surinam, que para mí era la selección más complicada, y ganamos con la mínima ante la local Antigua y Barbuda, lo que nos permitió clasificar a esta recta y estar en este grupo. Ya en los partidos amistosos nos hemos enfrentado en 2 ocasiones a Costa Rica, empatamos 2-2 en uno de ellos y el otro lo perdimos 1-0. Lo que hay que rescatar de esos partidos es que la selección salvadoreña futbolísticamente fue mejor en esos 2 partidos ante Costa Rica, pero como ya lo hemos dicho, incluso nos pasó en el partido ante República Dominicana, a veces el fútbol siempre el fútbol no es de merecimientos, sino de quien hace los goles. Y justamente en ese partido nos pasó lo mismo ante Costa Rica. Fuimos mejores, tuvimos un volumen de juego muy interesante, tuvimos acciones de peligro, pero el primer partido lo estuvimos ganando hasta el minuto creo que 86 o creo que hasta el minuto 90, y en los adicionales nos empata el partido de Costa Rica. Y el segundo sí creo que fue el
segundo tiempo, al arranque del segundo tiempo, que Costa Rica nos hace ese gol, aunque la selección salvadoreña había sido mejor, y de ahí en adelante pues no lograron encontrar el gol del empate como tal. Entonces ese ha sido un poquito el registro de este año en su preparación de un CAF, en su fase preliminar y en partidos amistosos preparatorios. Y indudablemente hemos tenido otros partidos ante equipos de primera división, de segunda, de tercera, academias, etcétera, pero no los contamos porque no son selecciones. Pasamos rápidamente a cómo ha sido la preparación y un poquito el resumen de los partidos que ha tenido la escuadra hondureña. Y es que ha tenido varios partidos amistosos en este año. Recordemos que ellos ya estaban clasificados a esta etapa, clasificaron al anterior mundial y por ranking FIFA ya estaban en esta etapa, por ende no jugaron fase preliminar. Pero tuvieron varios partidos amistosos. Se enfrentaron en 2 ocasiones ante Guatemala y en 2 ocasiones ante la escuadra colombiana sub-20. De sus partidos amistosos registran 3 derrotas y 1 victoria. A inicios de este año o a finales del año pasado, en diciembre, tuvieron su primer partido amistoso ante Guatemala, que cayeron derrotados por 1-0. En el segundo partido, por su parte, vencieron por 2-1 a Guatemala. Y bueno, hace pocos meses o días atrás se enfrentaron a la escuadra de Colombia sub-20. En los 2 partidos cayeron derrotados, aunque por la mínima. En el primer partido cayeron por 2-1 y en el segundo partido cayeron por 3-2. Siempre por un gol de diferencia, pero es muy importante poderle haber competido a Colombia. Y ya como registro tenemos el partido de la fase de grupos ante Canadá, que lo empezaron perdiendo, pero posteriormente lo empataron y ese partido terminó 2-2. También tuvo presente, como les he mencionado anteriormente, Honduras en el UNCAF preparatorio para esta competición, en donde en la fase de grupos, pues que estuvimos con Panamá y Nicaragua. Panamá quedó en primer lugar, Honduras en segundo lugar, Nicaragua en tercero y la selección salvadoreña con 0 puntos. Ya les he dicho, nos golearon todas estas selecciones. Bueno, en ese UNCAF Honduras le ganó 4-0 a Nicaragua, nos ganó a nosotros 4-2 y perdieron 1-0 ante Panamá. Panamá que el día de ayer la goleó y le pasó por encima a Guatemala. Y ya en la final, para disputarse el tercer lugar, pues le ganaron el tercer lugar a Costa Rica con el marcador de 3-2. Resultado final, de esa manera quedando en tercer lugar en ese UNCAF. Vamos al historial de las veces que se han enfrentado estas 2 categorías, sub-20 de Honduras y sub-20 de la selección salvadoreña. Se han enfrentado en 2 ocasiones, en el 2009 y en el 2015. Esto justamente por procesos premundialistas. En las 2 ocasiones hemos empatado por el marcador de 2-2. Y como ya hemos recalcado, estuvo en el último mundial. Hablando al respecto de altas y bajas por la selección salvadoreña, Francis sigue siendo baja. Recordemos que tanto el técnico como el jugador comentan que estarían buscando recuperarse para el tercer partido, así que prácticamente ante República Dominicana no estuvo, y ante este partido ante Honduras, el segundo, es poco o muy poco probable de que el jugador pueda estar para este partido. Todo apuntaría a que estaría buscando recuperarse de su lesión para ese último compromiso. Francis Castillo prácticamente se golpea en estos 2 compromisos amistosos ante Costa Rica y de ahí en adelante pues ha venido con estas molestias. Néstor Somoza, que estuvo o estaba pagando un partido de suspensión por la roja que le sacaron en la fase preliminar en el partido ante Surinam, que tenía que cumplir 2 partidos de suspensión, cumplió ante Antigua y Barbuda y lo cumplió ante República Dominicana, por ende ya estaría disponible para este segundo compromiso ante Honduras en nuestra fase de grupos. Hablando de la selección de Honduras, hasta lo que pude leer, no registran bajas, en ningún medio comentan ni en la página oficial, sí un par de jugadores que salieron contracturados del anterior partido por el desgaste que tuvieron en ese compromiso ante Canadá, que fue, por cierto, o sea, las 2 selecciones, tanto la selección salvadoreña como la hondureña, tuvieron partidos muy pesados, producto también de la cancha, pero también del desgaste físico de los rivales que se enfrentaron, y van a llegar con una carga muscular importante. No me sería raro que en este partido, ya al minuto, a la hora del compromiso, a los 60 o al primer tiempo, muchos jugadores terminen de salir contracturados por la carga que tuvieron de los anteriores partidos y apenas con 2 días de descanso. La cancha y las lluvias, la verdad es que han tornado un terreno de juego muy peligroso, y prácticamente cualquier selección va a terminar con mucha carga muscular estos partidos. Hablando un poquito de cómo se conforma la convocatoria y el 11 de cada selección, de lo que pudimos ver cómo saltaron tanto la selección salvadoreña ante República Dominicana y Honduras ante Canadá, debo recalcar que Honduras debe ser de las selecciones más jóvenes que está jugando
esta fase o esta segunda etapa del premundial, o que está jugando este premundial para ser más francos, ya que tiene un promedio de edad de 17.7, tiene creo que 4 jugadores categoría sub-19 que son los que están más cercanos a la edad del torneo, 5 jugadores categoría sub-18 y 8 jugadores categoría sub-17 y sub-16, 8 jugadores entre 17 y 16 años. Por su parte, la selección salvadoreña tiene un promedio de 18 años, tampoco no es tan elevado, pero sí que presenta 7 jugadores de categoría sub-19 y 9 jugadores de categoría sub-18 y 5 jugadores categoría sub-17. Ningún jugador categoría sub-16, como sí tiene creo que 3 o 2 la selección de Honduras. El jugador más joven que presenta, uno de los más jóvenes y creo que el único refuerzo del fútbol internacional, terminan siendo Eliezer Fuentes Ríos, el tercer portero que presenta la selección de Honduras. Viene destacando y jugando desde la categoría sub-15 y bueno, ya ha sido llamado como tercera opción para la escuadra. Honduras pertenece a la academia del FC Dallas y de ahí todos sus jugadores pertenecen a su liga local, a equipos de Motagua, Olimpia, Real España, Olancho, Maratón, entre otros, incluso academias especializadas en la formación de jugadores en Honduras. Creo que vi 1 o 2, si no me equivoco, en la convocatoria, en toda la convocatoria que tiene Honduras. También debo destacar que respecto solo al 11, porque si me ponía a revisar los 21 jugadores se me iba a ir muy largo este video, pero al menos respecto al 11 pude ver que varios de esos jugadores, creo que solo 2 o 3 que juegan en el 11 o que jugaron en el 11 ante Canadá, no tienen minutos en la primera división. Pero de resto, por ejemplo, el central Ferrera, si no me equivoco, tiene 36 partidos, juega en Real España, 36 partidos en la primera división de Honduras. Sus 2 extremos tienen entre 11 a 9 partidos, o sus 2 laterales tienen entre 11 a 9 partidos en la primera división de Honduras. Y muchos de estos chicos, como recalcado, también tienen 16 años, solo para que vean la importancia. El medio centro, todos tienen experiencia en la primera división del fútbol de Honduras, 16, 8 partidos, incluso Osorto, que para mí es uno de los abanderados junto a Ferrera y Villatoro. Osorto presenta 30 partidos en la primera división del fútbol de Honduras y es el número 10. Es un jugador muy interesante y ojo porque le gusta rematar desde fuera, y en el partido ante Canadá fue el jugador que más la buscó. Y si bien no asistió en el primer gol, él saca el remate para que deje corto el rebote del portero y la concluya o la meta pues el delantero de Honduras. Y luego en la segunda instancia sacó un rematazo para lo que sería ya en la recta final del partido poner el empate. Y de ahí en zona de delanteros, uno de los extremos tiene cerca de 4 partidos y el delantero centro, Villatoro, tiene 38 partidos en la primera división del fútbol y tiene anotado 5 o 6 goles, al menos en liga. No sé si habrá torneos de copa, etcétera. Ya ahí sí no me meto tanto en esa investigación. Eso al menos por parte del 11 que va a presentar o que podría presentar, que yo creo que va a repetir en un 80% la escuadra hondureña frente a nosotros. Para que veamos un poquito la importancia de la formación de los chicos con 16, 17 años ya siendo o jugando minutos en la primera división del fútbol de Honduras o en la primera división de cualquier liga, y llegan con un historial, con un bagaje de partidos en primera división a sus espaldas importantes para este torneo, hablando de Honduras. Y si bien en nuestra convocatoria, en nuestro 11 también nuestros jugadores presentan algunos partidos en primera división, la verdad es que sí hay una notable diferencia entre 3 a 4 partidos, incluso el portero 1 o 2 en primera división, a la cantidad de partidos que tienen muchos de los jugadores de Honduras en su selección sub-20. Los más experimentados y abanderados de nuestra escuadra serían prácticamente Steven Guerra, que tiene más de 40 partidos en la primera división, más de 2 temporadas, es convocado con la selección mayor, y Christopher Guardado, que no estuvo titular en el anterior partido, pero ha jugado cerca de 11 o 12 partidos con Isidro Metapán, si no me equivoco. Y de ahí tenemos a Francis Castillo, que está lesionado, que es convocado con selección mayor y ha sido una de las piezas claves para una de las últimas victorias que tuvimos con la selección mayor de El Salvador en nuestro proceso eliminatorio. Entonces esa ha sido un poquito la previa de este partido. Hemos revisado creo que más que toda estadística, porque si me meto a hablar dentro de lo futbolístico, la verdad es que son partidos en los que se les puede sacar muy poco análisis. Si queremos analizar el partido de la selección salvadoreña, tendremos que analizar los primeros 30 o 35 minutos, porque la lluvia y el desgaste de la cancha hizo un partido que ya a partir de la media hora del primer tiempo hacia adelante sea un partido que el análisis se queda muy pobre, porque el balón no corría, se quedaba ahí pegado por los charcos de agua. Y el partido entre Honduras y Canadá creo que va más de lo mismo. La cancha ya venía producto del desgaste. El primer compromiso que tuvimos nosotros estaba pesadísimo, estaba con muchos baches, estaba terrible, no se podía jugar, era muy lodoso. Y acá
Si hablamos de las ventajas competitivas que tiene Honduras, que es una selección por biotipo, técnicamente, con experiencia y que es rápida, intensa, va por bandas, ¿sabes? Con un juego un tanto directo, pues, con los extremos, no lo vamos a ver tanto porque el campo de juego no va a permitir ver una selección tan rápida o ver selecciones rápidas o de transiciones rápidas. Creo que va a depender mucho de Osorto en la parte de Honduras, el que pueda filtrar y mover en zona de volantes y a los delanteros ponerle balones a las espaldas, pelotazos, centros o de pronto meter diagonales, pero más que todo a 1 o 2 metros que se puedan dar. Y por parte de la selección salvadoreña también más de nuestro 10, Steven Guerra, que puede hacer en los metros finales. Pero en colectivo va a ser un partido pesado para las dos escuadras, lento, va a ser muy lento, de roce físico. Los árbitros no han sido los mejores, se equivocan muchísimo y dejan que se golpeen mucho los jugadores. No sé si es por el tema de la edad que dicen, bueno, no vamos a ser tan tajantes. Pero la cancha no ayuda, los árbitros no ayudan, así que para mí va a ser un partido de guerra prácticamente en el campo de juego, va a ser una batalla campal, empujones, el que pueda meter un pelotazo mejor es el que va a sacar diferencias. No vamos a ver un juego tan colectivo de ambas escuadras, ni rápido, ni de muchos toques, porque el campo de juego no lo permite. Ahora y sin más, yo me despido, chao, chao. Sí, muy importante empezar ganando, con un rival muy difícil, con el estado de la cancha, con el clima. La verdad se complicó un poco la segunda parte, no se podía apenas jugar, circular el balón y se generó mucha disputa, mucho duelo, mucha segunda pelota. Creo que mantuvimos el orden dentro de lo complicado del entorno, el campo estaba pesado y los muchachos se cargaron. Pero creo que los jugadores supieron hacer un esfuerzo, supieron hacer ese sacrificio, mantenerse ordenados, despejar muchos centros que hicieron ellos intentando encontrar remate y luego fuimos contundentes cuando tuvimos que ser. Creo que por ahí la primera parte sí nos costó en algunos momentos sentirnos cómodos, pero es parte también del inicio de una competición que al final los nervios de los jugadores y muchas situaciones, pero contento con los 3 puntos, contento con el esfuerzo que han hecho todos y ahora toca ya empezar a recuperarse y pensar en el partido con Honduras. Sabemos que hoy en día con el formato de clasificación 3 puntos te dejan ya a punto de clasificar a la eliminatoria por el pase al Mundial. Pero bueno, si el siguiente partido tenemos que ir no solo al 1000% para conseguir certificar ese pase, sino para intentar también ganar un buen puesto, ya que si eres primero o segundo, pues tienes un tercero que te puede tocar. Entonces, cuanto más arriba quedes, pues es mejor para luego la eliminatoria decisiva. Que sigamos trabajando, que sigamos esforzándonos, esto acaba de empezar, no, solo se ganaron 3 puntos, creo que son importantes, por supuesto, pero esfuerzo, sacrificio, queremos conseguir el objetivo, de eso no quepa duda, no venimos a pasear, venimos aquí a luchar y dejarnos todo y ojalá y podamos seguir dándole alegría a la afición, que creo que el fútbol salvadoreño, El Salvador y su gente están en falta de alegría y nosotros queremos darle las máximas. Sí, yo creo que fue un partido duro, creo que ellos pudieron adelantarse al marcador, pero gracias a Dios nuestro compañero pudo atajar el penal y creo que eso nos motivó para el segundo tiempo arrancar bien. Eso, un poco cansado de todo el tipo de pretemporada que hemos hecho, pero a recuperar de la mejor manera para el próximo partido. Gracias a Dios creo que estamos bien, después de esta victoria creo que vamos a estar más unidos y pedir a la afición que confíe en nosotros, que nos apoyen. Creo que nosotros nos vamos a tirar hasta de cabeza por cada pelota y espero el respaldo de toda la afición.